Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Con Karen. Karen, ¿cuántos años tiene usted? 18. 18. Bienvenida al Cartel Paranormal. Cuéntenos qué historia nos quiere... bueno, no sé si tiene o nos quiere recomendar algún caso paranormal famoso en la historia. No, una historia que me pasó a mí hace mucho tiempo. Adelante. Bueno, resulta que esto fue más que todo como un sueño. Resulta que el 11 de febrero del 2015. Entonces yo, en esa época yo tenía como 13 años. Recuerdo que yo estaba haciendo tareas, porque el día siguiente pues tenía que levantarme temprano para ir al colegio. Entonces, resulta que yo en ese tiempo era fan de una cantante que se llama Whitney Houston. Entonces yo estaba ahí haciendo las tareas. Luego pues sonaron noticias acerca de ella, porque ese día hablaban del aniversario de su muerte, porque ella había muerto el 2012, el 11 de febrero del 2012. Entonces ya en la noche, después de estar terminando unas cosas del colegio, usted sabe, tenía que alistar todo. Entonces yo lo que hice fue, después de terminar, me fui a dormir. Y como en la madrugada, yo empecé, yo me vi en la cama durmiendo. O sea, en el sueño yo estaba durmiendo. Entonces yo empecé a percibir como un olor, como cuando una persona de calle está consumiendo marihuana. Sí. Entonces yo percibí ese olor y yo me quedé como que ¿what? Y eso fue todo dentro del sueño. Entonces cuando es que escucho una voz que me dice: Karen, soy Whitney Houston. Yo la primera vez no le presté atención. Otra vez me volví a insistir con lo mismo: Karen, soy Whitney Houston. Y yo como que no, debe ser mi imaginación jugándome una mala pasada. Como la tercera o cuarta vez que me dijo eso, yo como que una vez me alarmé. Obviamente estaba asustada. Y lo primero que hago es pegar el grito. Y yo le digo a mis papás: papá, mamá, se me apareció Whitney Houston y tal. Pero me dijeron: no, son puras mentiras, usted está loca, ¿qué tal? Yo, bueno, no me quieren creer. Entonces yo fui a colocar música cristiana a ver si se iba. Y el DVD no giraba, no andaba, o sea, prendía pero no giraba. Y yo como que, jue madre, me dio rabia y me fui para el cuarto. Entonces cuando me tiré a la cama del susto, lo que sentí fue como tocar, haga de cuenta como tocar las patas delanteras de un perro, pero sin pelo. Y haga de cuenta las texturas de un hueso de pollo, ya cuando usted lo termina de comer, encima de la cama. Y ahí pues me desperté porque ya me tocaba ir al colegio. O sea, todo lo que pasó fue dentro del sueño. Sí. ¿Y fuera del sueño pasó algo extraño? No, pues lo único es que yo estaba asustada. Bueno, muchas gracias por su historia, una pesadilla. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Kini David. Kini, ¿cuántos años tiene usted? 19 años. 19, se oye muy pollo, la verdad. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Para usted, ¿cuál es el caso paranormal más impactante de la historia
conocida. Bueno, muy buenas noches. Me encanta su programa, me parece muy bacano. Los felicito a usted y a Tripas. Los felicito. Muchas gracias, bueno, amigo. Para mí el caso más es el del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, que hablaremos muy pronto de él. Esperamos hacerlo la próxima semana. Es que hay un caso, tal vez lo han escuchado o no. Eso fueron hace muchísimos años. Un avión iba despegando y precisamente pasó por ahí y desapareció el radar. Y después de como 3, 4 años, ese avión volvió, aterrizó normal como un avión. Cuando fueron a mirar, solo estaban los esqueletos de las personas, o sea, los cadáveres. Pero fue ahí en el Triángulo de las Bermudas. Sí, señor, o sea, se desapareció ahí y después de unos años volvió y aterrizó en un aeropuerto normal, como si alguien estuviera conduciendo. Pero cuando entraron, aparecieron los esqueletos. Sí, cuando ya aterrizaron y fueron a mirar qué había dentro del avión, estaban los cadáveres. Yo no conocía ese caso. Si alguien tiene un poco más de información sobre este caso, pues que nos lo escriba ya mismo con el numeral Noches de Cartel, o si alguien tiene más información. Yo no conocía ese caso. ¿Y nos quiere contar alguna historia, amigo, o esa era la info? No, esa era lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias. Que un avión aterrizara después de haberse perdido en el Triángulo de las Bermudas y llegara. Yo no conocía esa historia. Si alguien en verdad la conoce o tiene el link ahí, que me lo envíe para estudiar un poquito más, porque yo por ejemplo no lo conocía. Pero bueno, interesante ese caso. Y bueno, hay muchos casos del Triángulo de las Bermudas. Hay de hecho muchos triángulos. La gente que cree que el Triángulo de las Bermudas es el único espacio donde se pierden objetos o aviones o barcos, no. Hay un libro que se llama Los 12 Triángulos de la Muerte, se los recomiendo para que lo busquen. No sé si alguien lo tenga en PDF y lo comparta a los oyentes con el numeral Noches de Cartel, aquí pirateando un poquito libros. Vamos a las líneas. Hola, Mega. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bienvenido. Antes de que nos cuente su historia, díganos, por favor, díganos, se me fue la palabra ahora sí, díganos, ¿cuál es el caso paranormal más importante para usted de la historia? Pues el caso paranormal de la historia, pues más importante para mí serían los misterios los dos puntos misteriosos más grandes de la Tierra que han existido, que es el primero, el Triángulo de las Bermudas. Ajá. Y si no estoy mal, y sí creo que además yo lo debe saber, el Triángulo del Dragón, que queda en Asia. Oye, bueno, esos dos triángulos, ¿verdad? Sí, señor. En Alaska hay otro triángulo muy interesante. Yo les había hablado hace poco que Alaska en desapariciones de este estilo, tipo Triángulo de las Bermudas, supera el número de desapariciones en Estados Unidos, en el resto de Estados Unidos, por cualquier cosa. Pues dicen que en esas zonas, en especial en la zona del Dragón, dicen que hay una criatura de tamaño colosal que se traga las naves. Oiga, ¿y usted cree que esa criatura que se traga las naves se tragó el vuelo MH370, el de Malaysia Airlines? Yo creo que sí, porque pues nosotros todavía no alcanzamos a conocer una cuarta parte del mar. En el fondo debe haber criaturas inmensas, y hay calamares de tamaños colosales. ¿Por qué no pensar en un kraken o una criatura así que pueda tragarse las naves y los aviones? Oiga, ¿y usted había escuchado ese caso que dijo el anterior oyente del avión que aterrizó solo y que cuando entraron vieron solo huesos? No lo logré escuchar. No, dijo que alguna vez un avión se había perdido en el Triángulo de las Bermudas y que cuando apareció aterrizó a los años, y que cuando aterrizó abrieron el avión y solo encontraron cadáveres. Sí, ese es un gran misterio que hay sobre... Sí, o sea, esa historia sí, pues no sé si sea real o no, pero sí está en las redes eso y en los registros. Sí, y sí es impactante, es bastante impactante esas historias. Yo he escuchado casos de barcos, por ejemplo, que se han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, aparecen al tiempo y cuando los encuentran, pues no aparece nadie, perdón, no hay cuerpos, pero por ejemplo hay una taza de café y la taza de café está caliente
y nadie entiende por qué. Pero bueno, amigo, ¿y nos quiere contar alguna historia? Sí, a mí me pasó hace muchos años, cuando yo tenía exactamente 15 años. Sí. Yo estaba con mi primo en una región del Tolima. Entonces estábamos nosotros de pesca, pues eran más o menos como las 5 de la tarde, y no habíamos, toda la mañana no habíamos logrado cazar nada, no habíamos pescar nada y queríamos retornar nuevamente a nuestra casa. Y de repente también encontramos un señor, un pescador que pensamos que era ahí de la región. Sí. El señor nos mostró unos pescados entre truchas y mojarras y nos dijo, y nosotros le preguntamos, caballero, ¿usted le pescó eso? Jefe, ¿usted le pescó eso? Y nos dijo, si ven ahí en el centro del río, o sea, en el río Magdalena, ven ahí, allá yo tiré la red y logré pescar. Y nosotros le decimos, pero es que nosotros íbamos pescando. Y me dijo, no, vuelvan, inténtenlo. Y cuando lo intentamos, bajamos la quebrada para meternos hacia el río, cuando de pronto sentimos una piedra enorme, como una especie de piedra enorme que se tiró al río. El río se creció y de repente se largó un aguacero tremendo. Y mi primo quedó a la otra orilla, yo quedé a la otra. Lo cierto del caso es que nos tocó encontrarnos arriba del riachuelo aproximadamente a las 7:30 de la noche. O sea, caminamos más de 2 horas. Y le contamos a mi tía, y mi tía nos dijo que esa criatura era el Moán, el protector del río. El Moán. Este caso, lo estoy leyendo en Twitter, la gente se activó un poco con la historia que contó un oyente hace un rato de un avión que apareció años después en el Triángulo de las Bermudas. No sé si es real, no sé si alguien tiene un link de saber si es real o no en el mundo paranormal. Quedamos en esa incógnita, pero si al menos hay un registro en algún link, que me lo hagan saber con el numeral Noches de Cartel. Pero dice Beto Gómez. Hay que recordar que uno no puede, como si nada, aterrizar en un aeropuerto después de muchos años sin autorización o plan de vuelo. La aviación es extremadamente burocrática, a lo que Alejandro también escribe con este numeral, Noches de Cartel. 37 años más tarde, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión que ni siquiera tenía el radar, o que el radar había mostrado. Su piloto lo identificó como el vuelo 914 de Pan Am volando. Dice Alejandro también por acá. En Miami termina un pedazo de la historia, me imagino que de ese avión, pero un pedazo en el tiempo. Ivonne Gómez dice, todos hemos oído sobre las leyendas de barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, pero pocos han oído sobre los fenómenos similares que ocurren en otra misteriosa región del mundo, el Triángulo de Alaska. No sé si quieren que les cuente un poquito de un caso muy famoso que también les pido que lo investiguen, que se llama el caso de Funny River, o de Funny River, que es un sector en Alaska. Por ejemplo, están acostumbrados a las desapariciones allá. Les hablaba de que se desaparecen muchas personas más que en el resto de Estados Unidos. Y les tengo el dato, 3,000 personas al año desaparecen en Alaska. Ahí para que lo tengan en cuenta. Ahorita les sigo contando de Funny River. Voy a las líneas. Aló, la Mega. Gracias, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bienvenida sí, al Cartel Paranormal. Gracias. ¿Conoce? Te hablo desde Departamento de Antioquia. Desde el Departamento de Antioquia. Listo, ¿qué historia tiene para contarnos? Bueno, voy a hacer unos recorticos como para no alargarme mucho. Sí, pero antes de que me los cuente, por favor, bájele a su radio, si no esos corticos se nos van a ir enredando porque usted se va a perder. Entonces, solo por el teléfono, bájele a su radio y nos va contando sus historias. Adelante. Aló. Listo. Listo, adelante. Bueno, primero que todo, soy una privilegiada en estos casos de paranormales. ¿Por qué? Porque he tenido varios eventos de premoniciones positivas. ¿De premoniciones positivas? Primero, sí, muchas.
¿Por qué positivas? Porque, te voy a poner el ejemplo, voy en algún transporte, llámese bus, llámese moto, bueno, y va a ocurrir un accidente que uno ve pues que es eminente el accidente, y en el momento yo miro y es evitable el accidente. O sea, usted previene a alguien y evita un accidente. Sí, voy a contar una experiencia que me impactó mucho y desde ese momento me di cuenta, o sea, Pero, primero que todo yo soy seimesina, yo nací pues como por arte de un milagro, pues. muy prematura, sí. Pero antes de que nos cuente su experiencia, quiero que nos relate primero cómo adquiere usted este don. No, todavía no me he podido, pues, como ubicar. Uno, pues, nunca he sabido si tiene relación que ver, pues, que si tiene relación el hecho de yo haber sido seimesina, ¿me entiende? Uh-huh. Porque es que es muy escaso, usted puede nacer 7 mesino, inclusive ahora 8 mesino, pero yo tengo 61 años, en ese tiempo no existía, pues, era muy obsoleto todo. Inclusive yo nací en la Luz Castro de Gutiérrez. Cuando yo nací, cierto, la enfermera pues ya nací en muy malas condiciones, como un riñón, me cuentan mi abuela y mi mamá, que pues mi mamá y mi abuela ya trascendieron, que yo parecía un riñón. Entonces, como primero utilizaban tanto esos recursos malicia indígena, digo yo, a mí me acabaron de criar en una teja y con leche de vaca, de cabra. Y yo siempre he tenido como todo, o sea, mi edad no es la que yo, no es proporcional a mi físico. Siempre he tenido como 10 años a mi favor. Cuando yo tenía 5 años parecía de 3 y así sucesivamente. Sí. Bueno, casi que no, pues se busca una estructura humana porque como si se imagina yo de 15 años parecía de 8. Entonces, ya llegó un momento en que, bueno, ya, cuando ya entré pues a la pubertad, ya me fui como, y con el ejercicio y todo, porque era muy atlética, ya me fui pues formando. Entonces, como te digo, creo que de ahí viene el privilegio de que yo tenga presagios muy positivos. Bueno, estaba contando una experiencia que ahí fue donde yo empecé a detectar. A los 8 años, recuerdo, mi papá tenía un carro, un picocito, y nos llevó a conocer el túnel de Guatni. Cuando yo miré ese túnel, yo sí sé y sentí que yo hacía ya mucho tiempo conocía ese túnel, antes pues porque era la inauguración. Bueno, y así me fueron ocurriendo eventos. Una vez nos pasamos para una casa, yo ya había conocido esa casa, y así, muchos eventos pues. Una vez, yo vivo en el campo, resulta que una vez yo estaba en un estaderito y había un señor muy borracho tomando, mucho, y empezó a talonear el caballo, y más abajo había otro estadero y tenía como un riel parado como de seguridad. Este señor taloneó pues el caballo. Usted sabe que los animales, el caballo percibe la energía del jinete, y este señor el caballo salió desbocado, y yo dije, pues, en la forma y había una curva muy fea, y yo en el momento en que este jinete salió en el caballo todo borracho, yo miré, y ese señor era fijo que, o sea, la velocidad que llevaba el caballo, y que las herraduras hasta le sacaba juego de rastrillar el caballo tan impresionante, y desbocado. Yo dije, no, este señor, y miré, y yo, este señor, cuando yo dije, este señor, pero no quise imaginarme que se iba a matar, sino que al contrario, ¿cierto?, protegerlo. Y de tal manera que de una manera, o sea, fue impresionante la manera que los caballos tienen una perchera acá en el pecho, o sea, en el pecho, donde va amarrada pues la silla, y pegó contra el riel, y el señor rebotó, y de una manera pues increíble, el señor volteó hacia la silla y
cayó en el suelo, pero no le pasó absolutamente nada, y el caballo tampoco, era de haberse reventado el caballo, y el señor no salir por los aires. Bueno, y así sucesivamente, una vez iba en un bus y por el jardín botánico, en ese tiempo estaba muy caliente Medellín, y el busero estaba escupiendo con el freno, seguramente eran dos pelados maluquitos, pues, y al ver esos pelados, pues, el busero, el señor conductor, los estaba, pues, con el freno de aire, los estaba escupiendo. Ellos se pararon y dijeron que se estaba muy asado. Y usted sabe que el gremio de los conductores también es muy alzadito, y se bajó con una cruceta. Y estábamos, pues, los pasajeros, cuando eso no había metro. Y llegó yo estaba ahí a un lado del conductor, y yo vi tal cual cuando esos tipos le sacaron una pistola niquelada, que hasta me acuerdo del color, y le hicieron unos tiros, le iban a hacer unos tiros a él. Yo miré, y en el momento en que yo miré, pues, o sea, como que de la manera, pues, que yo digo que tengo ese privilegio, ellos no le tiraron al conductor, sino que le reventaron todas las llantas. Y sí, y así sucesivamente. Sé que tengo un privilegio muy grande, no sé, celestial, llámese de las divinidades, de los grandes maestros, no sé. O sea que Ahora con con esta problemática del corona, yo siempre he guardado, desde siempre, me considero un ermitaño. eso le quería preguntar. Usted de pronto, lo que nos ha contado, si alguien acaba de conectarse, hay un oyente que dice que logra, digamos, anticiparse a los hechos que le ocurren a diario, en algunos momentos de su vida, y logra evitarlos. Le quería preguntar si usted de pronto, en medio de todo este tema de la pandemia, logró vaticinar este tipo de crisis. Sí, vea, le voy a contar. Yo me siento, como le digo, muy privilegiada, porque yo tengo la plena seguridad que yo tengo conexión con grandes maestros. No sé, del Tíbet, no sé, llámese de la Antártida, de la Atlántida, no sé, de algún lugar, de un portal muy puro. Sé que, y tengo la plena seguridad, porque yo en medio de esta crisis sé que vamos, y que Colombia es privilegiada, que Colombia va a tener el privilegio de, en medio de la pequeñez, pues en medio de tantas potencias, Colombia va a ser un país privilegiado, y va a tener como abanderado en darle como ese oxígeno de respiro, de como le digo, de salir como de esta crisis, de este dolor que que a todo el mundo nos cogió, pues, desprevenidos, pero es una muestra muy positiva, porque yo creo que este resguardo era de depurar, de purificación, esa es la palabra. ¿Y usted ha vaticinado, usted ha soñado más o menos esto cuándo va a parar? No lo he soñado. Yo sé que no, o sea, no hay tiempo, yo no manejo tiempo ni espacio, y más ahora que somos, pues yo lo digo en el sentido bueno, para mí, estar en este resguardo de aislamiento en medio de tanta, porque usted sabe que la humanidad desafortunadamente nos estamos intoxicando tanto a nivel de humanidad como a nivel de ambiente, pero esto nos ha dado la gran fortuna de encontrarnos con nosotros mismos, porque pocas veces, por tantos sofismas de distracción, no nos encontramos con nosotros mismos, y que no es lo mismo, pues, podrán haber personas muy versadas en libros, en historias, en muchas cosas, pero la verdadera sabiduría viene de eso que es un misterio. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy leída, y me parece que no tendría el privilegio de ser como soy. No me gusta leer, pero me llegan mensajes que yo a veces me quedo impresionada. A mí me llegan unos mensajes y unas noticias hermosísimas que yo
digo, pero por Dios, y se da. Incluso, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un sobrino que vive en Miami y él se reía mucho de mí porque yo era pues loca. Yo hablaba de seres de luz y decía que ellos nos iban a dar un mensaje muy grande de purificación y él como ha tenido el privilegio de viajar tanto, él se fue hasta un país donde son unos monjes, no recuerdo bien el nombre, es no Indonesia sino otro, a un monasterio donde son de los que se purifican y que en fin hacen purificación y todo eso. Y allá le confirmaron, o sea, él confirmó que lo que yo hablaba era muy semejante a lo que ellos practicaban. Y mi sobrino me decía, ¿usted de dónde saca esa información? Y yo no leo, yo no veo, de pronto veo así como por todavía considerarme terrenal, veo alguna película así bonita que vean en Netflix, pero como te digo, soy muy privilegiada, tengo mucha esperanza y sé y tengo la plena seguridad que Colombia es la elegida. Hola, Mega, buenas noches. Aló, sí, muy buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Mucho gusto hablar con Miguel, aquí de Bogotá. Miguel, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Casos paranormales famosos en la historia? ¿Tiene alguno? Pues prácticamente es el de ahorita el que está pasando con ese tiempo del coronavirus. Está con el radio encendido, amigo, para que le baje y me oiga solo por el teléfono. Antes un saludito al 247 Taxibiris, que me le vaya muy bien en esta noche. ¿Listo? Listo, amigo, ahora sí, el caso que está ocurriendo con el coronavirus. Sí, señor, yo pienso que ese es el caso más paranormal que se ha presentado ahorita último. Pero paranormal, ¿por qué? ¿Por la acción en sí del virus o usted cree que esto es una conspiración? Prácticamente más que una conspiración, esto es relacionado con el nuevo orden mundial, con los famosos Illuminati. O sea, ¿usted cree que sí soltaron el virus y tiene un fin específico que es unificarnos a todos, pues dominarnos? Sí, yo creo eso, que prácticamente es una orden que están armando por allá en Roma, pues puede decir el Papa, no tengo mucho conocimiento, pero sí yo creo que es para controlar toda la humanidad y pues para hacernos andar por un solo camino a todo el mundo. O sea, para que no se descontrole el mundo, pues, que llegue solo... No, para que sigamos el régimen que ellos están tratando de como de formar. ¿Sí? O sea, no creo que eso sea más que todo la religión, sino Sí. es que como más que todo con fuerzas exteriores que nos manejan a todos nosotros. ¿Sí? Bueno, amigo, ¿y tiene alguna historia paranormal que nos quiera contar esta noche? No, eso es simplemente y pues para felicitarle en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, amigo, pues ahí lo tienen. Antes de ir con una llamada, les voy a contar rápidamente el caso de Funny River. Les decía que al año en Alaska más o menos 3.000 personas desaparecen. Y es una cifra más llamativa si se tiene en cuenta que en Alaska viven aproximadamente 730.000 personas. 736.000 según el censo de 2014. Puede ser un poco más o un poco menos. En muchos casos estas personas aparecen vivas o muertas y en otros, la verdad, pues se suman como si se hubiesen vuelto cenizas. Y han hecho varias investigaciones. Hay un caso bastante extraño y hay un triángulo muy parecido al Triángulo de las Bermudas que cubre una parte que se llama Funny River. Y allí se encontraban dos personas. Muchos, como el periodista Alex Tyson, que fue premio Pulitzer en un libro llamado Big Little Man, pues estaba visitando Alaska en 2005 para investigar el fenómeno de las personas ordinarias que desaparecen mientras hacen cosas ordinarias, cuando se encontró con una historia trágica y bastante salida de la realidad que va a hacerlos investigar sobre este caso. Su viaje lo llevó a la península de Kenai y concretamente a Soldotna, una ciudad más grande, más o menos de 4.000 personas, y allí conoció a la madre de alguien llamado Rick Hills. Y allí Rick Hills había desaparecido en 2004 a los 35 años, poco después
de hacer un pequeño trabajo en el sector de los petróleos, y aquel día había cogido su camioneta para recoger un cheque en un lugar que se llama Anchorage, pero nunca volvió a casa, y el vehículo fue encontrado días después a 25 kilómetros de su casa cubierto por la nieve. Tenía las llaves puestas, el carnet estaba ahí puesto, en el asiento de copiloto habían $292 en la guantera. Las huellas mostraban que era Hills, precisamente Rick Hills, y todo esto salía de la puerta del conductor y seguían unas huellas hasta el bosque. Allí había una pista de aterrizaje abandonada y ya había desaparecido. La familia descarta el suicidio, no tiene ningún motivo para hacerlo, eso es lo que dicen ellos, y pasarían 10 años hasta que pudiesen encontrar a Rick. No había ningún motivo, les dije, para un suicidio. Tampoco pensaban que hubiese perdido la vida en el bosque porque estaba acostumbrado a vivir en la naturaleza, era un superviviente, y aunque le gustaba irse de fiesta, pues tampoco es que se perdiera tanto tiempo. Y los Hills oyeron la respuesta más convincente de la boca de una medium, de una divina, que les dijo que Rick había sido robado por 2 hombres que lo habían abandonado para que se congelara hasta morir. Esa era la voz oficial, le habían creído una medium. Y pasaron 10 años. En la primavera de 2014, un incendio devastó gran parte de la península de Kenai. Mientras intentaban apagarlo, los bomberos encontraron huesos humanos reducidos a cenizas. Esto complicaba un poco el tema del reconocimiento del cuerpo, y habían encontrado también alrededor de este cuerpo cuchillos de caza, un mechero, un smartphone, 2 monedas y 2 botones. Y el cadáver planteaba más preguntas y estaba dejando sin algún tipo de razón convincente a los que estaban investigando el caso. ¿Qué habrá pasado con Rick? La mamá Dolly Hills, se llamaba Dolly, la mamá de Rick, pues creía que pues, era muy extraño. Además, el lugar donde encuentran el cadáver está a 32 kilómetros de su casa. Un año después de la desaparición de Rick, hay alguien que se llama Richard Bennett y desapareció en la península también de Kenai, casualmente, a sus 39 años. Era un hombre muy callado, aunque amable, y disfrutaba pasando mucho tiempo en el bosque, ya que le gustaba cazar y pescar. Resulta que el tipo se ha guardado en un tráiler y luego misteriosamente desaparece, y se encontraron algo que les daría bastante preocupación. Los objetos que están dentro del tráiler habían sido trasladados a una cabaña y varias cajas habían sido etiquetados con nombres de amigos y parientes. Estos contenían objetos que les podían resultar útiles a dichas personas, como si Richard estuviera ahí sí repartiendo su herencia y tratando de quitarse la vida. Sin embargo, su familia desconfiaba o descartaba el suicidio, y tras recoger la información de los vecinos, los Bennett decidieron investigar los bosques cercanos. Tardaron alrededor de 4 horas en encontrar un esqueleto humano a 250 metros del tráiler, sin cabeza. Llevaba puesto el traje que recordaban de Richard, y tras hacer los exámenes de ADN, pues no tenían los resultados antes de 18 meses. Trataron de identificar el cadáver para no alargar más la agonía de las personas, y atención a esto, la pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión. Richard se había fracturado la extremidad en un accidente de moto en los 80, y para los investigadores era razonable pensar que se trataba pues del señor Bennett. Pues en 2006 trataron de hacer un funeral por fin y acabar su duelo, y había algo que no sabían, aunque tampoco se los dijeron, y cambiaron las cosas. ¿Y por qué estoy contando la historia de Richard y no terminé la de Rick? Porque estos 2 personajes, por cosas del destino y por este triángulo de Funny River, aparecen juntos. ¿Cómo? Un fragmento del cuerpo de Rick es encontrado, pero curiosamente el resto del cuerpo es el cuerpo del otro personaje, de Richard Bennett. ¿Quieren conocer más de esta historia? Busquen en Twitter el caso de Funny River, o en internet más bien. Es un poco estremecedor la historia, es un poco más larga, pero tengo a alguien en la línea que me está esperando hace rato. Aló, la Mega. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Habla con Albeiro, de por acá de Río Sucio, Caldas. Albeiro de Río Sucio, Caldas, ¿cierto?
donde se le hace la vez al diablo, claro. Uy, la fiesta, eso es cada 2 años, ¿verdad? Sí, eso es cada 2 años le cuento, y eso es una historia muy, muy macabra, se puede decir, porque según la historia de Refugio es que el día que no se le haga la fiesta a ese paciente, el pueblito desaparece por completo. Esa es la historia. Cuando no se le hace fiesta al diablo, el pueblo desaparece. Sí, hay unas fiestas del diablo cada 2 años. ¿A cuánto queda Río Sucio de Manizales? Teresa Manizales en el microbús son 2 horas y media. 2 horas y media. Bueno, antes de que me siga contando, no sé si es sobre eso su historia, sobre el diablo en Río Sucio, pero hace poco hablé con un guarda de seguridad de acá de RCN Radio, que conoce muy bien las fiestas de Río Sucio y me contó lo siguiente. Me dijo que alguna vez un sacerdote había prohibido las fiestas del diablo. Sí. Y que el diablo se apareció, no sé si fue al sacerdote, ahorita no se me olvida, no sé si fue al sacerdote o a quién se le apareció, y dijo eso, que el diablo ordenó que volvieran las fiestas, porque si no iba a hacer cenizas el pueblo, y fue tal el miedo que generó eso, que el sacerdote tuvo que pues volver a autorizar a la gente a hacer las fiestas. ¿Es verdad eso? Bueno, es algo que la historia es la siguiente, vea. Resulta de que a Río Sucio, por todo el centro de Río Sucio, yo no usted ha ido a conocer, no sé, por debajo del pueblo pasa un río, es canalizado, eso es un misterio, eso por debajo pasa un río. Entonces resulta de que, hablando de eso, lo que pasa es que hubo un alcalde hace muchos años que no le iba a hacer la fiesta al diablo porque sale muy costoso, entonces él dijo que no le iba a hacer fiesta al diablo. Entonces resulta de que los organizadores de esa fiesta, entonces hay entonces a él, al que coordina eso, entró un señor muy elegante, no conocido del pueblo, y entonces habló con el que organiza la vaina esa, y le preguntó que por qué no le iban a fiesta al diablo. Entonces él le dijo que no, que por lo tan costoso que salía, no le iban a hacer. Entonces él dijo que era mejor que le hicieran la fiesta, porque si no, eso iba mejor dicho, a sufrir consecuencias graves. Entonces le preguntó que cuáles, dijo que si no le hacían fiesta, que el diablo, el de Río Sucio desaparecerá. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que como por debajo pasa un río, entonces por tiempos lo que es el parque se hunde. El año pasado se hundió 10 metros, eso está mejor dicho, eso tiene que rellenarlo otra vez con concreto, y la vaina es que el que no se le haga fiesta para ese día, el pueblo supuestamente se baja ese cerro de arriba y se hunde el pueblo y desaparece todo Río Sucio. Esa es la historia, y eso es verdad. ¡Qué susto! Las fiestas del diablo. Dios, en Río Sucio, Caldas. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Con Jerry. Jerry, bienvenido al Cartel Paranormal. Oiga, ¿conoce algún caso famoso de la historia que nos quiera aconsejar o recomendar antes de ir con su historia? Bueno, pues tengo una historia para contar que me sucedió. Y pues la verdad me intriga mucho lo del Triángulo de las Bermudas, demasiado. Para usted el Triángulo de las Bermudas es lo más paranormal, por lo menos a destacar de la historia. O sea, Pues está en lo más alto. Sí, yo creo que sí, demasiado. Y es que hay una parte, pues ciertamente dicen que, bueno, supuestamente la Tierra es redonda, ¿no? Sí. En donde está ubicado el Triángulo de las Bermudas, en esa misma parte, si le das la vuelta a la Tierra, entonces en ese mismo lugar también hay otro triángulo. Entonces eso como que también lo hace algo paranormal. Bueno, amigo, sí, eso de los 12 triángulos de la muerte también habla de que muy probablemente, o da a entender que también podrían estar interconectados esos triángulos. Sí, y pues también tengo una historia que me pasó. Yo viví en un pueblo que se llama Palermo Huila. Viví mucho tiempo allá. Yo trabajaba en las zonas del arroz, cosechando, fumigando arroz. Vivía en una habitación
en una casa pues ya antigua, casa de Bareque, de Guadua, demasiado ya antigua. Tenía un perro pitbull, el perro pues ya llevaba bastantes años conmigo, tenía ya 3 años para ese entonces, y yo dormía en una habitación más o menos de 4 metros de ancho como por 5, como sí, 4 por 5, y tenía pues puerta a la calle. Esas casas antiguas tienen algo que se llama claraboyas, ¿no? Entonces, por esos claraboyas entra la claridad de la luna. Y pues una vez, no recuerdo bien qué día era, si eran 3 semanas o fin de semana, yo iba ahí con mi perro, yo tenía ahí mi cama, mis cosas ahí. Y eran como tipo 2 de la mañana y estaba clarito. Y tú estás durmiendo, o sea, yo estaba durmiendo, y eso que como tú te despiertas un momento como para medio darte la vuelta y abres los ojos como una milésima de segundo. Cuando yo abro los ojos en esa milésima de segundo, pues yo veo que mi perro está parado así de frente, mirando a un punto fijo, y mira que te cuento, y la verdad se me para otra vez la piel como de gallina porque es fuerte, y me quedo yo así mirando qué es lo que está mirando él. Cuando yo miro hacia el fondo, lo que él estaba viendo al lado del armario, y mira, te lo juro que es lo más fuerte y extraordinario que yo he visto, que vi a un niño aproximadamente de 5 o 6 años, Sí. Acurrucado, se puede decir acurrucado, con las manitos hacia frente de las rodillas, estaba descalzo, tenía un esquelético blanco, y yo lo detallé bien, tenía un short de jean azul así, y estaba muy sucio el niño, y el niño tenía la cabeza así agachada entre las piernas, y yo no le di la cara, solamente le di la cabeza, el pelo, y pana, y yo como que quedé así en shock, y yo pegué un grito, y yo prendí la luz, y uy, no, eso fue algo demasiado impactante, que creo que es lo más duro que yo haya visto en toda mi vida. Y pues ya en adelante no he vuelto a tener así esas cosas, y pues yo creo que no fue mi imaginación ni nada. ¿Para usted qué era? ¿Un demonio? ¿El alma de un niño? ¿Un ángel? Sí, no, la verdad pues yo digo que era el alma de un niño, porque o sea, yo no sentí, como tú dices, que terror, que me aterrorifique, no, porque yo lo vi. Sí, porque la gente dirá, pues obvio es el alma de un niño. No, hay demonios, eso dicen los expertos, ¿no? Por ejemplo, Xavier Piñeros lo dice, que los niños no necesariamente son almas de niños, que muy probablemente puede ser un demonio. ¿Para usted era el alma de un niño que falleció o un demonio convertido en niño? No, yo digo que era el alma de un niño que falleció, porque, o sea, lo que te digo, mi perro quedó pues en shock, y él no ladró, él no, y tú sabes que un perro pues de raza pitbull pues obviamente pues son agresivos y todo. Él estaba en shock, él estaba quieto, y pues yo quedé sentado en la cama, y mi reacción fue mirarlo, y me desperté, como que reaccioné y prendí la luz, y pues obvio pues ya no estaba, ¿no? Y pues fue fuerte, pero no, o sea, que haya sentido así miedo, que de pronto algo de maldad, no, la verdad no sentí maldad. Hola, Mega, buenas noches. Buenas noches, habla con Andrei Medina. Andrei, bienvenido al Cartel, cuéntenos su historia. Gracias, pues antes quería responder la pregunta de caso paranormal. Pues para mí más importantes son los exorcismos en general, ¿no? En este caso, pues el que más me llama la atención son los expedientes Warner, digamos la familia Perron o el exorcismo de Maurice. En ese caso son los más impactantes para mí. Sí, aunque bueno, los Warren tienen también un lado B, que muchos de esos casos, pues no todos, pues sí también tuvieron algo de montaje, ¿no? Sí, claro. Eso. Pero bueno, ¿y cuál es su historia que lo trae al Cartel? Bueno, esta noche quiero compartir una historia que es el día en que habló el recién nacido. Entonces, corría el mes de septiembre en el 73, de acuerdo a los vagos recuerdos de la gente que tuvo el infortunio de vivir el caso que estremeció a la ciudad entera. Una tarde llegó un matrimonio al Seguro Social, iban a ser padres. La joven estaba a punto de dar a luz, siendo intervenida de inmediato por el personal médico. Todavía de acuerdo a cualquier caso de alumbramiento, se hallaban las enfermeras y los médicos listos para traer al mundo una criatura más. Al nacer el pequeño, un varón,
con extrañeza observaron que este mostraba rasgos de una persona adulta. Era como si hubiera nacido alguien grande. Dijo don Armando de los Santos, quien recordaba el suceso: el bebé tenía bigotes y su cuerpo extraño. Al cargarlo para el baño y limpiarlo, antes de entregarlo a la madre, una enfermera no se pudo contener y exclamó: «¡Pero qué feo es este niño!». Acto seguido en que comenzó a moverse entre los brazos de la enfermera y con terror todos vieron la risa diabólica que se dibujaba en la maquiavélica cara. A punto del colapso estaban los representantes, incluyendo a los médicos, al escuchar que con voz cavernosa el recién nacido vaticinaba: «Más feo se va a poner en Monclava». Al terminar de decir estas terribles palabras, el bebé murió, dejando llenos de miedo al personal, que tuvo la mala suerte de estar en ese lugar. La noticia corrió como ruego de pólvora por la ciudad y muchos creyeron ver un posible estallido en los Altos Hornos de México y prefirieron irse a otros lugares. A los pocos días la madre murió. Cuenta la gente que vivían en una colonia de Progreso. De una de las enfermeras jamás se supo nada, y el caso prefirió ya no tocarse. Posiblemente la desgracia que encerraban las misteriosas palabras dichas por el recién nacido nunca ocurrieron, pero quizá sea lo que actualmente ocurre en los problemas que han azotado en Monclova y la región del centro. Un servidor se dio a la tarea de investigar más a fondo, pero no encontré ningún indicio del hecho, solo lo tradicional. Este rumor se originó en medio de la euforia, desatada por el estreno de la película El Exorcista. Por ello, algunos aseguraron que se trataba de sugestión. Hay quienes no creen en el diablo, nunca duerme. La verdad, recuerdo eso. Mucha gente se asustó y se fue. Gracias a Dios nunca ha ocurrido nada, dijo el señor de los Santos. Una historia contada por Néstor Jiménez en México. Gracias, amiga. Muchas gracias, amigo, por su historia, por su lectura. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Con Alejandro. Alejandro, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Algún caso famoso que nos quiera recomendar esta noche para que lo busquemos ya al cierre de este programa? Pues mira, casos hay muchos. Está el experimento de Filadelfia, está el Triángulo de las Bermudas, pero me gustaría como hacer más énfasis en lo que está pasando en este momento a nivel mundial con lo de la emergencia ambiental, más conocido como COVID-19. Sí. Pues no sé, o sea, yo tengo como mis ideologías, mis creencias, y siempre trato como de investigar muy a fondo, pero lastimosamente hoy en día la información la tergiversan mucho, como lo de la famosa Área 51, que estoy para mí un 90% seguro de que sí existe, de que sí había extraterrestres y la nave esa que se chocó en Roswell, Nuevo México. Pero yo digo que ya es como una base militar, que ya como ha cogido tanta fama y tanta cosa, pues simplemente dejamos que la gente se enfoque ahí y lo pasamos por otro lado y todo el mundo queda sano. Entonces, en cuanto a esta pandemia, es muy charro pues porque ya ha cogido mucha fuerza lo del nuevo orden mundial, todo como que si uno se pone a estar caos tiene coherencia, porque mira que todas las economías de todos los países están por el suelo, y sí. Una de las cosas que dice el nuevo orden mundial es de que sea una sola moneda a nivel mundial, y pues ahí tienen la excusa perfecta para poder hacer esto. Otra cosa es que unas veces dicen que se puede encontrar cura. Yo soy uno de los que digo que eso no se puede encontrar cura, porque es un virus que está constantemente mutando. No es lo mismo el virus que empezó allá en la China, en Wuhan, al virus que está en Rusia o al virus que está en Colombia. Son virus COVID-19, pero son muy diferentes. Y hay varios COVID. Está el COVID-19, está el SARS, y bueno, se me escapa el nombre de los otros. Y muy charro de que ya Bill Gates dijo que no, que ya, pues, que no iba a seguir como con lo de la vacuna y eso, claro, o sea, ya quiere como que todas las miradas estaban como encima de él, entonces como para tener más bajo perfil. Es como mi teoría y me gustaría que la gente investigara más porque no
No podemos olvidar el caso, por ejemplo, los chemtrails, que nos contaminan a diario con los metales pesados eso de los en los aviones. Eso de los chemtrails es bastante particular. Para el que no sabe qué es los famosos aviones que botan como yo le digo un humito, como una especie de nube en línea recta. No, Mucha gente dice que, obviamente la lógica dice, no, es que eso es parte de la turbina, que a veces los aviones, pero hay gente que dice que ese humito o esa nube, no sé cómo decirlo, que suelta el avión es un virus que nos arrojan. Exacto, y hay investigaciones que lastimosamente es que la gente está pegada al del Facebook, del WhatsApp, y les falta un poquito investigar más, donde científicos de renombre han cogido como estas estelas, las han examinado y tienen como todas las pruebas para demostrarle al planeta que realmente sí nos están matando. Investigar de los Rockefeller, los Rothschild, que no se me creo que es Jacob Rockefeller que dijo en alguna reunión de las Naciones Unidas de que donde él pudiera reencarnar lo haría en un virus para extinguir la mitad de la humanidad porque hay sobrepoblación. Entonces, por eso digo, ya hay que empezar como a atar caos, no creer de pronto lo que nos dicen los noticieros, pero tampoco lo que estoy diciendo yo, lo que nos dice fulano perano, sino como atar caos, sacar conclusiones y llegar a la verdad real. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Jorge. Jorge, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Para usted, ¿cuál es el caso paranormal más importante del mundo paranormal, precisamente? Pues hoy hicieron mención del avión que apareció en los radares de Caracas. Sí. De Venezuela, de Caracas creo que era. Yo ya había escuchado eso y estuve pues leyendo mucho sobre eso y de un avión que se había perdido hace mucho tiempo, supuestamente en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Y apareció allá y pues me parece que ese fenómeno es bien extraño. No sabría uno decir si viajaron en algún túnel del tiempo o extraterrestres se los llevaron, pero quedaron muchas dudas sobre eso, pero me parece algo muy extraño. Sí, ese caso es bastante extraño. Vamos a ver si Robles o alguno de nuestros invitados lo comente muy pronto en uno de nuestros programas. Y ¿nos quería contar solo este caso del avión o trae una historia para contarnos? Pues yo traigo una historia. Adelante. Una historia no muy lejana. Adelante. Yo vivo en Villavicencio. Sí. Llegó un momento en el que a la casa de mi abuela era una señora del Casanare, una señora llanera, llegó una familia, padre, madre y un niño como de alrededor 2 años. Este niño venía, su cuerpo lo traían para de unas señoras que eran espiritistas, porque el cuerpo del niño venía cortado como en cuadrículas, como un cuaderno cuadriculado. Le habían cortado la piel de todo el cuerpo, de pies a cabeza, como una cuadrícula de un cuaderno. Y lo que contaban los señores que venían del llano, que la señora estaba haciendo aseo en su casa y le dijo al niño, un bebecito, le dijo al niño que fuese a recoger una escoba. Él tenía que atravesar el patio de la finca para recoger una escoba que había donde hacen la comida. El niño salió por la escoba y se perdió. No se volvió a saber del niño. Lo buscaron por todos lados. Los finqueros vecinos ayudaron a la búsqueda del niño. Decían que de pronto algún animal se lo había comido, que salieron y estaba el tigre, el puma, y se lo llevó.
pero no había rastros de sangre, no había rastros de que se lo hubiesen arrastrado por algún lado, ni rastros de fieras, animales, no había nada, o sea, un completo misterio. Duraron varias semanas buscándolo y no daban con el niño. Aparecieron unas personas de cacería, se fueron a cacería allá en esa zona ahí, cerdo, que se escapan de las fincas y se vuelven salvajes. Entonces se fueron a hacer una búsqueda, una cacería, y en una zona dicen que había una mata de monte, y bien difícil de entrar, pero ellos lograron ver como una especie de lago que se había formado en la mitad de la mata de monte, y vieron un animal como una pequeña islita que se movía. Entonces dijeron ellos, no, aquí está el cerdo que necesitamos cazar. Entraron de la manera que pudieron entrar y estaban cerca de donde estaba el famoso animal moviéndose, y cuando fueron a disparar se puso de pie. Vieron que era un niño, o sea, pero estaba completamente lleno de barro en esa zona de ahí. O sea, no había manera que el niño se pasara porque se iba a ahogar, porque era una pequeña islita. Como pudieron, pasaron, sacaron el niño y se lo llevaron. El niño estaba lleno de barro y lo único que pedía era algo de comer. Entonces ellos ya sabían de la pérdida del niño, se lo llevaron, y cuando bañaron al niño le encontraron el cuerpo lleno de esas cuadrículas. Se lo llevaron lo trajeron aquí y lo llevaron a la señora que hacía espiritismo. La señora les dijo a ellos que el niño se lo había llevado un duende. Aquí en el llano se habla mucho de los duendes. Y el niño decía que a él se lo llevó un viejito pequeñito. La señora al final no pudo hacer nada porque no era un espíritu, no era nada de eso, sino era un duende. Supuestamente son seres que existen, seres míticos que existen. Entonces, lo único que le pidieron fue que lo llevara donde un cura en el otro pueblo que era jesuita, algo así creo, de una comunidad, que él volviera a bautizar el niño, y ellos tienen un rito especial para esos niños que están perseguidos por ese tipo de elementos. Y lo impresionante no es que es una historia que la hubiesen contado los abuelos de que pasó hace muchos años, sino es una historia de hace unos pocos años, actual, y yo estuve acompañando a llevar ese niño donde la señora, y era impresionante ver todo su cuerpo en una sola cuadrícula. Y quería compartir con ustedes, me parece sobrenatural. A veces uno le decía a los abuelos que empezaban a contar historias de duendes, de la Patarsola, de la Bola de Fuego, y uno pues de niño pues creía y se asustaba y todo eso, pero ya uno más grande decía, eso no existe, los duendes no existen, y vea que sí existen. Y vivo el ejemplo fue que vi ese niño, realmente no sé qué sucedió. Al parecer le hicieron ese exorcismo al niño, o lo volvieron a bautizar, y que con eso ya el niño no lo volvió a perseguir ese duende. Muchas gracias por su historia. Voy a irme rápido a una noticia que compartió Andrés Millos y la encuentro del diario El Espectador, que dice: colombianos quedan finalistas en un concurso de la NASA. Un grupo de estudiantes colombianos se encuentra entre los finalistas del concurso de la NASA para planea más bien diseñar un rover para llegar por primera vez a la Luna, para poder llevar, por primera vez una mujer a la Luna. Artemis es el nombre del proyecto de la NASA que llevará por primera vez a una mujer a la Luna. Para llevar a cabo esta misión,
La agencia estadounidense lanzó en 2019 un concurso que permitiría que algunas universidades del mundo desarrollaran el astromóvil de propulsión humana que se utilizará para este fin. 100 universidades del mundo presentaron informes sobre innovación tecnológica para el diseño de construcción de un rover que sea capaz de desplazarse por la superficie de la Luna y Marte. La Universidad Colombiana EXI se encuentra entre las 5 finalistas de esta competencia. El grupo consta de 18 estudiantes y docentes que participaron en el concurso Human Exploration Rover Challenge de la NASA. La competencia se llevaría a cabo entre el 13 y el 21 de abril del presente año en Alabama, Estados Unidos. Los vehículos competirían sobre un terreno muy parecido a la superficie de Marte y la Luna y tendrían retos similares a los que atravesó el primer rover construido por la NASA en la misión del Apolo 15. Por la emergencia del COVID-19, los organizadores del evento decidieron aplazar la competencia. La NASA envió un comunicado a los equipos de los diferentes países donde, a pesar de la cancelación de las pruebas, los invitaba a realizar la defensa del informe que habían realizado. La Universidad de EXI envió 6 informes sobre innovación tecnológica en telemetría STEM y diseños del rover el 6 de marzo y resultó entre los 5 finalistas. De 100 universidades a nivel mundial, estamos entre los 5 mejores. Daremos lo mejor para entregar este premio o para ganar ese premio mundial otorgado por la NASA. Eso lo afirma el ingeniero Tito Nuncira, docente líder del proyecto de la Universidad EXI. Y el grupo cuenta con la participación de diversas disciplinas como ingeniería electrónica, mecánica, mecatrónica, ingeniería de plásticos, biomédica e ingeniería de sistemas. Pues bueno, felicitaciones a estos estudiantes y docentes de la EXI que están allí trabajándole fuerte a este proyecto de la NASA. Muy bien, muy buenas noticias. Continúo con más. Aló, la Mega. Aló, la Mega. La Mega, buenas noches. Bueno, no hablaron por aquí. Voy a recibir más llamadas. 031-288-4218. Aló, la Mega. Hola, Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Con Wilmer de Bucaramanga. Amigo, está con manos libres. No, señor. Es que se oye muy lejos. Si no me corrige eso, voy a tener que cambiar la llamada. ¿Cómo? Es que se oye muy lejos, amigo. ¿Aló? Aló, ¿se oye muy lejos? ¿Ya me escuché bien? No, señor, se oye muy tapado. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahora sí, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos qué historia nos trae. Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en Valledupar. No, amigo, espérame, es que se volvió a ir. Si no, me va a tocar, en serio, no continuar con la llamada. ¿Ahí sí ya? ¿Ahí? Listo, lo que pasa es que nosotros tenemos una finca en Valledupar. Sí. ¿Sí? Y allá resulta y pasa que el señor de la finca tenía un pacto con el diablo. Sí, señor. ¿Sí? O sea, el man tenía 4 años, tenía que entregarle un alma al diablo. ¿Sí? Se nos fue nuestro amigo. Bueno, voy a la otra línea. Hola, amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me quiero llamar Enigmas al Aire. Enigmas al Aire, bienvenido al cartel paranormal. Cuéntenos, ¿qué enigma precisamente nos trae usted esta noche? Vale, pues principalmente escuché que estaban hablando como de los enigmas, misterios, así como en la historia. Y me sí, parece como que hay muchos muy interesantes, ¿no? Sí, como estamos hablando para usted, por ejemplo, ¿cuál es el más importante de todos? Bueno, digamos que para mí el enigma del Paseo Dyatlov, no sé si lo has escuchado. Claro, aquí lo hemos hablado. Montañas de Rusia. Lo hemos hablado infinidades de veces. De hecho, hablamos el día de las criaturas misteriosas. Hablamos del Paso de Dyatlov porque una de las hipótesis plantea que el Meng, el hombre de las nieves ruso, muy probablemente también tuvo que ver por cómo terminan los cadáveres. Uno de ellos, sobre todo los de las mujeres, terminan con el cráneo girado 180 grados y sin lengua, algunos sin costillas. Exactamente, sí, y pienso que es uno de los casos que
aunque lo reabrieron hace poco, aludiendo de que pudo haber sido una avalancha. Sin embargo, eso no explicaría la radiación en los cuerpos, porque si tú te pones a estudiar el caso arroja de que los cuerpos tenían radiación, que las lenguas incluso estaban cercenadas, y muchas cosas que no tienen explicación, como por ejemplo que la carpa se abrió de adentro hacia afuera, ¿me entiendes? Me parece que es un caso que tiene mucho misterio. Es el archivo X, dicen que es el archivo X más importante del siglo XX, el paso de Dyatlov. Sí, no solo el tema de las lenguas, no es que estuvieran cercenadas, 2 mujeres estaban sin lengua, una de ellas sin quijada, algunos de ellos sin costillas y sin ninguna incisión quirúrgica, para extrañar que no haya ausencia de costillas, y además de eso, uno de ellos presentaba como una especie de síndrome de envejecimiento siendo una persona joven. Ellos no pasaban de los 30, 40 años. Ajá, la conclusión del caso dijeron que fue una fuerza como sobrenatural, que los tuvo que haber. Una fuerza desconocida, fue el dictamen de la autopsia, y aparte de eso, era la antigua Unión Soviética. Cuando reabren el caso, descubren que varios folios de ese archivo están desaparecidos. Exactamente, y algo que de pronto, si tú te pones a investigar más a fondo, encuentras, es que uno de los guardabosques de ese monte, la montaña se llama el Monte Otorte, creo recordar que se llama así, en lengua mansi, que es la lengua de los nativos de esa región, como unos indios que habitan esa región, significa la montaña de no vayas allá. No, la montaña de la muerte se llama en la traducción, y aparte de llamarse la montaña de la muerte, ellos no iban a ir hacia esa montaña. Las condiciones climáticas, por cosas del destino, los hacen desviarse. Exactamente. Sí, y pues hay una lo que logré leer, que hubo una declaración juramentada por parte de uno de los guardabosques, donde 16 jóvenes que estaban esquiando digamos que en una parte más hacia abajo, dijeron que hubieron luces en el área, y 16 reportes de jóvenes que habían visto luces en ese sector. Entonces es muy coincidente pues que con la misma fecha y el mismo tiempo hayan aparecido luces en el cielo, ¿no? Sí, no, pues luces en el cielo no, es un sector donde dicen que se reportan muchas luces de ese estilo. De hecho, Rusia tiene un extraño índice de reportes de luces naranja desde la aparición del bólido de Tunguska hace muchos años, una especie de meteorito que tenía más fuerza que cualquier bomba atómica conocida, y adicional a... No encontró ni cráter, ¿no? De eso. Del bólido de Tunguska, claro, obvio. No, pero, o sea, se encontró, digamos, como si hubiera sido un meteorito, pero no se encontraron restos del meteorito. No, de eso no se encontró un cráter, y adicional a eso los árboles en una posición bastante extraña, caídos. Pero volviendo al paso de Dyatlov, el bólido de Tunguska, lo podremos hablar en otro, bueno, también puede ser un caso paranormal muy famoso, muy conocido por el impacto que tuvo. Pero volviendo al paso de Dyatlov, hay otra cosa rara. Uno de los del equipo de búsqueda, del equipo del señor Dyatlov, lleva el nombre, bueno, para quien no conoce, hagamos un recuento rápido. Es una expedición de unos jóvenes que quieren ir a esquiar, y Dyatlov era el apellido de la persona como el líder del equipo, que era un deportista profesional. Y se pierden, aparecen en extrañas condiciones. Una de ellas la decía aquí nuestro amigo, la tienda de campaña aparece abierta de adentro hacia afuera. No solo eso, los cuerpos aparecen en distintos lugares, en distintos días, pero cuando descubren los cadáveres, aparte de lo que mencionábamos de los golpes, cercenaciones, falta de algunas partes de huesos, cráneos fisurados, pero ningún tipo de incisión, aparecen con la ropa contraria, es decir, no tenían su propia ropa, sino la de su compañero. Hay otro ítem. Uno de ellos no sube porque se enferma. Él se vuelve porque se enferma, exactamente. Sí, se queda en la cabaña, de hecho, porque se enferma, y cuando se enferma y le piden reconocimiento de algunos elementos, dice que encontró prendas de uso militar que no pertenecen a ellos. Ninguno de ellos era militar, solo uno era como familiar de un militar, más no llevaba prendas militares. Él se llamaba Alexander Solatarev, y fue el único que perteneció en su juventud como al ejército, pero lo raro fue que se encontraron como unas gafas, un sombrero militar de la época, y eso
podría ser compaginado con la teoría de las luces, porque se dice, y lo he visto pero no es nada comprobable, que hubo un enfrentamiento entre el ejército y las luces que vieron ese día en el cielo. Probablemente por cosas del destino le pasó algo a los muchachos debido a ese enfrentamiento. Entonces es algo que también se teoriza, ¿no? Aló, la Mega. Buenas noches, la Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Habla con Fernando Trujillo de un pueblito del Risaralda. Fernando Trujillo desde un pueblito de Risaralda, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Conoce algún caso paranormal famoso? Y si no es así, pues bienvenida a su historia también. Pues no, la cuestión es la siguiente. De los casos que más me ha asombrado, pues es el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas. Y la otra, entre muchas historias y entre muchos casos personales que me han pasado, comenzando desde que era muy niño, tenía por ahí unos 4 o 5 años. Sí. Sucede que mi padre cultivaba frijol y maíz en La Beiba, Antioquia. En ese entonces, pues, salía uno o lo que se llamaba el garitero. Y en cierta ocasión mi madre me mandó con un hermano a garitarle a mi padre. Sucede que por allá a unos 40 metros de la casa hay una quebradita, y al pasar ahí había como un montículo y me trompecé ahí, por decir una perita. Regué el almuerzo, me devolví de nuevo. Mi mamá volvió y me empacó el almuerzo y volví a la misma situación. Parecía que todo estaba calculado, que todo estaba medido. Volví y me trompecé ahí. Volví y me devolví. Mi madre dijo, pero yo no tengo un oso para echar. Preparó otra vaina de carrera y volví y me pasó la misma cosa. Para mí, pues eso, o sea, en 3 veces me pasó, parecía que todo estuviera calculado. Bueno, y en cuestión, que si se puede también, pues ayer estaban hablando de los casos de las brujas, ¿cierto? Sí. Y a mí me pasó algo también, cuando estando joven también me perseguían mucho las brujas. Trabajaba en una vereda de Quinchía, y sucede que la demora era apagar la luz para que se sintiera un ruido en el techo, y tan pronto se sentía el ruido en el techo, esa cuestión caía sobre mí y me privaba. Al otro día amanecía yo moreteado y mejor dicho, tenía sueños eróticos y me soñaba con la mujer más linda que pudiera ver. Entonces esas son 2 historias pues que quise compartir con Amega y con los oyentes. Muchas gracias a nuestro amigo. Les recuerdo las líneas 031-288-4218, 031-287-9731 y 031-232-2124. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Vargas. ¿Con quién? Jesús Vargas. Jesús, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué caso paranormal de la historia conoce usted o cree usted que es el más importante? Bueno, pues quería contar una historia en realidad que le pasó a un hermano, Pero escuchando ayer el tema de las brujas. Antes de que me la cuente, ¿conoce algún caso paranormal así famoso? No, un caso paranormal famoso, no. Pues de lo que haya escuchado, sé que ahí en la casona de Tequendama pues pasaban muchas cosas, pero así del mundo, no, señor. Bueno, bienvenido, de todas maneras, aquí estamos para escucharlo. Cuéntenos qué lo trae al programa y la historia de su hermano. ¿Sí sigo con la historia? Claro, por supuesto. Ok, bueno, pues pasó aproximadamente en el 2004. Él pues nos contó la historia después, pasó en Neiva, nosotros somos de Pitalito. Resulta que en una ocasión él tuvo que ir a hacerse una cirugía de extracción de las cordales, y nosotros tenemos unas tías de mi mamá que viven allá, entonces pues
él se quedó, la cirugía fue en la mañana y pues en la noche él se quedó allá para no viajar así, para no regresarse así. Entonces, aproximadamente a la medianoche, a la 1 de la mañana, le dieron ganas de pues ir al baño. Es una casa siempre amplia de tierra caliente. Las tías de mi mamá, pues, digámoslo, son solteronas, ya rondándolo entre 70, 80 años, vivían solas allá y pues él se quedó. Cuando se levantó, pues, para ir al baño a esa hora de la madrugada, tenía que salir al patio y cuando estaba saliendo de la habitación iba por la sala era un poquito iluminada, digamos que por la iluminación de la calle, de los postes de luz, él comenzó a escuchar pasos en el techo de la casa. Él comenzó a seguir el sonido de los pasos, obviamente pues a esa hora se quedó quieto y estaba siguiendo los pasos en el techo hasta que se detuvieron y lo siguió hasta parar al fondo de la sala. Como les digo, siempre es amplia, al fondo a la derecha en una esquina, y en ese momento él vio que se comenzó a filtrar una sombra desde la esquina. Él se quedó pues quieto, atónito viendo eso, y de un momento a otro esa sombra comenzó a tomar forma y se volvió, él cuenta que vio un pájaro grandísimo que cayó y se tiró ahí a la esquina de esa casa. Él inmediatamente pues salió corriendo para la habitación, se tiró a la cama en donde estaba durmiendo, se arropó y ahí quedó asustado. Él después nos contó también que esa misma noche, después de que ocurrió eso, toda la madrugada, pues, no sé si fue por el susto, pero él dice que era muy real. En esa sala comenzó a escuchar pasos como si fuera una mula, un caballo ahí caminando, el sonido típico de los cascos, y escuchaba ese sonido. Pues prácticamente no pudo dormir porque escuchó muchas cosas raras después de lo que vio, después como se arrastraron un costal por la misma sala con cosas metálicas, y hay como digamos que un dato curioso, pues las tías de mi mamá son muy demasiado creyentes, católicas, devotas a la Virgen. En esa casa en una ocasión pues ellas habían comprado una imagen de la Virgen, una fotografía, digamos, estaba en un cuadro, y en una ocasión se dieron cuenta que le comenzó a salir una pequeña sombra. La sombra cada vez se fue incrementando más, literal como si un reflector proyectara detrás de la imagen de la Virgen esa sombra, y era perfecta, no era, digamos, un manchón de tinta, sino que era perfecta. Muchos sacerdotes iban a esa casa, muchas personas iban a orar, a rezar el rosario, y siempre vivían rezando. Pues me parece que pues cuando mi hermano nos contó estaba con los pelos de punta, y pues es curioso que en un lugar donde haya tanta religiosidad, haya pues tanta devoción, pues él haya visto y haya escuchado eso durante esa noche. Después de eso pues ni más volvió a ir por allá, y ninguno de nosotros, pues si íbamos no nos quedábamos más de 2 horas por miedo a sentir esas cosas. Y pues esa es la historia que les tenía para hoy. Voy con llamadas. Aló, La Mega. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Nicolás. Nicolás, bienvenido al cartel paranormal de La Mega. Un caso paranormal famoso que usted conozca, que nos quiera compartir, que para usted sea el más importante, ¿lo conoce? Pues no, pero venía a echarle una historia que me pasó a mí. Adelante. Ayer estaban hablando de brujas, ¿sí? Ayer, sí. Sí, bueno, esto me pasó más o menos hace 3 años. Mi hija estaba recién nacida. Eso fue en el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba durmiendo con mi esposa. Nosotros dormimos en un cuarto que está pegado al patio. Sí. ¿Aló? Sí, lo escucho. Como a las 2 de la mañana empezamos nosotros a escuchar un ruido. Cuando como alguien estaba agruñando el techo, no sé, el techo de zinc, pero se escuchaba feísimo. Y yo así entre el sueño, yo me despierto y llamo a mi esposa, mira que esto, y tan raro, pero se escuchaba feo, o sea, cuando están arruñando y sin embargo, pues obviamente a esa hora yo tenía miedo de salir al patio, directamente a ver, ¿sí?
Y yo llamo a un hermano, hacia el celular lo llamé. Párate, ¿qué estás haciendo? En el momentico nos paramos, cuando nos paramos, vemos cuando algo vuela. No te puedo decir que si es un pájaro, pero usted sabe cuando un animal vuela, nosotros, pues imagínate, quedamos en shock. Y otra historia que, lástima que no escucho a Dani por ahí. ¿Aló? Sí, lo escucho. Que en mi pueblo, que él dice que él quisiera ver como un aparato o algún demonio, algo así, dice él, ¿sí? Pues depende, porque él quiere ver aparatos que hablan con fantasmas, él quiere ver al demonio y quiere ver una serie de cosas. ¿Cuál de todas nos va a contar? A mí me contaron un señor que es bastante vecino. Hay una señora en el pueblo que dicen que, pues la señora dicen que es bruja. Ok. Y la señora, trabaja con magia negra y eso. Sí. Resulta y pasa que la señora dicen que ella se vuelve una muñeca, ¿sí? Se convierte en una muñeca. Se convierte en una muñeca, sí, claro. La señora, y él me echó la historia que dicen que él no sé, convidan a jugar a la señora a medianoche. Él la invita a jugar. Sí, ella invita a jugar a la señora que dicen que es bruja, ¿sí? Okay. Y él me dice, vea, nosotros fuimos 3. Y ellos dicen que eran como a las 11 de la noche. Y se fueron para la orilla del pueblo. Cuando dicen que ella se pone en todo el medio, ella, de los 3. Cuando ella dice que la muñeca ¿Aló? Sí, aló. Sí, ¿y qué? La muñeca se llama Sarita. Dice Sarita. Que se llama Sarita, sí. Cuando ellos dicen que ella empezó a decir, Sarita, Sarita, ven. Cuando de pronto dijo unas palabras raras. Dicen que ellos espabilaron así cuando vieron a la muñeca ahí en el medio de ellos. Que uno de ellos no aguantó la impresión y se desmayó. Cuando ven que él dice que es un señor animoso y es un señor ya como de 40 y pico años, él dice que vio, y él me dice, vea, esa muñeca, esa mujer, es una muñeca pequeñita, dice que más o menos le llegaba a la altura de las rodillas, de las rodillas, dice él. Pero dice, claro que imagínense, dice que el que no tiene ánimo para verla, dice que tenía 2 moños, dice que tenía los ojos rojos y la frente se le pintaban así con venas. Pues él me echó esa historia y no lo juraba, que dicen que es verdad, ¿sí? Cuando de pronto, eso fue como a los meses, había una fiesta. ¿Sí aló? Sí, lo escucho. Sí, cuando de pronto, él me echó esa historia y pues la verdad, uno dice, no, que sí, otros dicen que es mentira, otro dice, el más jurado que dice que es verdad. Bueno, estábamos en la fiesta, cuando de pronto nosotros eran como las 12, cuando nosotros, habíamos varios muchachos afuera, cuando vemos nosotros la cosa que se mueve, y más o menos está en una distancia como de 20 metros, y me dice uno que es primo, vea, es esa mujer que es bruja, esa es porque yo la he visto, me dijo, esa es. Cuando lo vamos a ver, claro, se veía desde lejos cuando le saludaba con la mano y se reía. Nos vamos a encender la piedra, cogimos unas piedras, pero claro, y se desapareció. Pero mejor dicho, yo la alcancé a ver de lejos, por decirlo así. Muchas gracias a nuestro amigo por su historia. Aló, la Mega. ¿No? Sí, ¿con quién hablamos? Habla con Carlos. Carlos, bienvenido al Cartel Paranormal. Casos paranormales famosos en la historia. ¿Alguno que nos recomiende? ¿Alguno que le recomiende? Bueno, no, hay muchos. Está el Triángulo de las Bermudas. Está la Peña de Huayca, que también es un sitio muy enigmático aquí en Colombia. Sí, señor. Y bueno, yo también llamaba, yo he llamado muchas veces para contar muchas historias que a mí me han pasado desde niño, pero esta vez quería contar una historia de brujas. Adelante. Bueno, a mí siempre me han dicho de que las cosas que me han pasado desde niño, porque son muchas, hasta me han dicho que escribo un libro por todas las experiencias que he tenido, es porque yo nací el 31 de octubre. Y yo siempre he pensado que no, porque yo he conocido muchas personas que nacieron ese día y no
O sea, no han vivido lo que yo he vivido desde niño. Pero yo he tenido muchas experiencias con brujos desde niño, pero la que más me marcó y la que aún me sigue marcando fue de una en especial que es como si ella siempre me ha tenido vigilado toda mi vida. Por lo menos la primera vez que yo o sea, que tuve contacto con ella, una vez que yo salí al patio a orinar. Mi abuela, en ese tiempo mi abuela tenía el patio el baño en el patio, y yo salí, era como las 8 o 9 de la noche. Yo salgo al patio, orino, cuando yo me voy a devolver el patio, a la cola del patio había un árbol grandísimo que caía en el patio de mi abuela. En la noche eso se veía oscuro, y cuando yo salgo del baño, que voy a entrar a la cocina, que yo piso la puerta para entrar a la cocina, yo escucho una voz que me habla detrás de mí, como si estuviera colgada en el árbol, y me dice que yo aún no me he olvidado de ti. Y yo me quedé paralizado, ya el cuerpo mío no me daba, o sea, yo quise como voltear para ver quién era, pero el cuerpo, el miedo que yo tenía no me dejaba mover, y yo salí corriendo. Bueno, esa fue la primera vez que yo sentí a esa persona. Segunda vez fue, yo vivía ya con mi esposa, mis hijos. En ese tiempo vivíamos en la casa de mi mamá, vivíamos en un cuarto. Mi cama tenía 2 colchones. Entonces, esa noche decidimos bajar un colchón de la cama. ¿Aló? Sí, lo escucho. Esa noche decidimos bajar un colchón de la cama y dejar los niños en la cama de arriba y nosotros acostarnos en el piso. Entonces, el colchón que pusimos en el piso tapaba el hueco de abajo de la cama. Yo me acosté, y mi hijo mayor, que era un poquitico más nervioso, él se acostó pegado a la punta de la cama y me dejó tirando el brazo. Y yo cuando él se durmió, se lo subí. Bueno, y nos dormimos. En la noche yo estoy escuchando que me dicen, papi, papi. Yo estaba arropado. Me dicen, papi, papi, papi. Y yo me desarropo. Y yo veo al niño durmiendo. Y yo sentí así, se me rizaron todo. Y yo llamé a mi esposa, ven acá, levántate, que me están molestando. Bueno, nos quedamos un rato ahí hablando, y yo le dije a ella, deja que yo me duerma primero, ya. Entonces, bueno, la verdad es que yo me dormí. A rato otra vez yo siento, papi, papi, papi. Pero ya yo sabía que ese no era el niño. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle un pocotón de vulgaridades, déjame en paz, güey, madre, le dije un pocotón de cosas. Cuando de pronto sale esa misma voz que me habló aquella vez, me dice que ay, Carlos, ay, Carlos. Y yo brinqué esa cama, y bueno, se puede imaginar. Y la última vez fue hace como un mes. Que esta experiencia, eso es lo que me pasó hace un mes, y fue full fuerte, porque yo recuerdo que yo me levanto, mi mamá ese día se quedó a dormir en la casa, yo me levanto, estábamos en el cuarto, se quedó a dormir en mi casa, que ya yo vivo aparte, yo me levanto, salgo a la cocina a buscar algo y no me recuerdo, yo cierro la puerta del cuarto y mi mamá ya estaba durmiendo, mi esposa también, y cuando yo llego a la cocina, así, que yo no sé qué es lo que estaba buscando, no me acuerdo, yo siento la presencia como si lo que era estaba detrás de mí, y es cuando la voz me habla, me dice que, hola Carlos, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo he intentado comunicarme contigo y tú no me has dejado. Y yo, del mismo nervio de lo que estoy escuchando, la voz que me está hablando de la mujer, que yo recuerdo, yo apenas que ella me habla, yo recuerdo esa voz. Apenas que yo siento que ella me está hablando, yo cojo un cuchillo y me devuelvo corriendo para el cuarto. Cuando yo tiro a entrar, que abro la puerta del cuarto para llamar a mi mamá, que era que lo que primero se me ocurrió, ella me dice que quédate quieto o te mato. Y en ese momento mi cuerpo se me paralizó, pero quedé teso. Y cuando ella me dice así, lo único que se me ocurrió a mí fue soltar el cuchillo para que el cuchillo hiciera bulla. Cuando yo suelto el cuchillo, yo me desmayé. Entonces fue cuando mi mamá me despierta, que yo estoy en la cama, ¿y qué pasó? Y yo, papi, mami, me pasó esto y esto y esto y esto. Y toda la hora, y no sé, bueno, le cuento que esa vez duré como una semana psicoseado, yo no dormía, porque tenía miedo que ella me volviera a hablar.
pero todo el ahora y no sé quién es esa mujer. No sé quién es esa mujer. Historias que ustedes oyen a través de las líneas, por increíbles que parezcan. Hemos escuchado un buen número de historias. Fuerte la historia del oyente, es como si el fantasma no lo dejara tranquilo, da miedo. Sí, eso suele pasar. Muchas personas que dicen que son perseguidas por mucho tiempo por esta clase de entidades. Muy buena historia. Y con ella vamos cerrando las llamadas por la noche de hoy, porque ya tenemos un invitado que va a cerrar el programa. No sin antes agradecerles toda la compañía durante esta noche de cartel. Así que me despido a nombre de Dani Tres Palacios, que no nos pudo acompañar. Está en un live de Instagram también para que vayan a verlo si lo quieren ir a ver, o si se quieren quedar escuchando al invitado que va a cerrar esta noche, pues también. Muchas gracias. Recuerden nuestro correo, elcartel@lamega.com.co. Una feliz noche y que en paz descansen.